Seguimos con el estudio en Romanos capítulo 9 y bueno, me encanta cantar, me encanta tocar lo mejor que puedo. Pero después de 50 años cantando, dirigiendo música en la iglesia, predicando, la voz no me da para todo, ¿no? Así que trato de no cantar tanto para reservar la voz para predicar, pero las emociones me ganan y quiero cantar. Y me encanta alabar al Señor, y el Señor le agrada cuando le alabamos con nuestras voces. Yo, cuando leo en Apocalipsis capítulo 5, de los miles y millones que van a alabar al Señor todos juntos, mi mente explota tratando de imaginar lo que será en aquel momento, ¿no? Y va a ser maravilloso. Servimos un Dios maravilloso. Y vamos a seguir con este estudio y vamos a llegar al capítulo 9 y vamos a arrancar con una nueva sección aquí en esos 3 capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, que es una porción un poco difícil en lo que Pablo está tratando de explicar y enseñar. Tenemos que un poco volver a ver a quién está escribiendo. Está escribiendo a los hermanos que están en Roma. Él no los conoce. Él quiere llegar a Roma. Escribió esta carta alrededor del año 55 después de Cristo y está en la ciudad de Corinto. Y él nos explica en capítulo 15 que él quiere llegar a ello, pero primero tiene que llevar la ofrenda a Roma, a los hermanos en Roma. Y él escribe diciéndoles que contento está por ello, porque la fama de esa iglesia había llegado a todo el mundo. Hay que recordar lo que es la ciudad de Roma. Roma es el central del mundo en ese entonces. Roma, los romanos gobernaban el mundo. Y están todos, de todas partes del mundo, en esa ciudad, en ese lugar. Y él escribe a ellos tratando, porque claro, esta iglesia fue formado de aquellos que fueron a Jerusalén, los judíos que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés que vemos en Hechos capítulo 2, cuando habían venido de todos lados y ahora volvieron, habiendo recibido a Jesucristo, volviendo a aquellos judíos que quedaban en Roma y explicándoles de lo que era Cristo, el Mesías, que ellos habían llegado a entender quién era, explicándoles a ellos, también a los romanos, los gentiles que estaban también congregando y comenzando a llegar Cristo a ellos y esa iglesia formando de romanos y griegos o gentiles, una gran iglesia en Roma. Ahora él escribe a esta iglesia y quiere explicarles primeramente lo que es la salvación, lo que es el estado del hombre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dándoles la esperanza que hay en Cristo. Y entonces él explicando profundamente lo que es la salvación en el Señor Jesucristo. Y ahora él va a enfocar en aquellos judíos que están. ¿Cómo puede ser que hay una transición entre el judaísmo y lo que es judaísmo y lo que era en el Antiguo Testamento a lo que es ahora en Cristo? Esta nueva vida, esta nueva pacto que hay en Cristo. ¿Cómo fue esa transición? Lo que será. Por ejemplo, en este capítulo Pablo trata de explicar
como Dios pudo apartar su pueblo escogido, porque Israel fue escogido para ser una gran nación que iba a honrar a Dios. Y después, como puede escoger a Israel y salvar a los gentiles, y cómo va a restaurar la nación en alguna fecha en el futuro. Estas son las divisiones de estos 3 capítulos. Va a hablar de cómo Dios escogió a Israel en capítulo 9. Va a hablar cómo él salvó a los gentiles en capítulo 10 y capítulo 11, cuál es la restauración futura de la nación de Israel. Ahora, Pablo amaba el pueblo de Israel. Él había estudiado en sus mejores escuelas, en sus mejores universidades. Había tenido la mejor educación que podría haber tenido en aquel día. Conocía las escrituras como a nadie. Y si él hubiera seguido en el judaísmo, él hubiera llegado a ser el sumo sacerdote, más probable. Pero el Señor tenía otros planes para él. Y entonces nosotros vamos a leer estos primeros versículos, 5 versículos aquí en Romanos capítulo 9, que dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí vemos que él quiere describir en estos primeros 13 versículos la elección de Israel, cómo Dios llegó a elegir a ellos y qué significaba para ellos. Y vemos en estos versículos 4 y 5 las bendiciones de esta elección. Las bendiciones tremendas que Dios había dado a ese pueblo Israel. Las vemos, la adopción, primero, escogido por Dios a causa de su amor. Podríamos ver escrituras con esto como Isaías 43, 20 y 21, pero el tiempo no nos va a dar todo para ver eso. La bendición, la adopción, la gloria, la presencia de Dios en el tabernáculo. Podríamos volver a ver cuando ellos hicieron el tabernáculo el día, como vino la Shekinah, como dice en el hebreo. El Shekinah, la gloria de Dios que ocupó y se asentó donde, sobre el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, dentro del tabernáculo. Ningún otro lugar en la tierra había la presencia de Dios, sino en ese lugar, entre el pueblo de Israel. Tenemos los pactos a través de Abraham, Moisés y David. Dios dio convenios inmutables a su pueblo Israel. Esos pactos que se van a cumplir en el futuro. Vemos la entrega de la ley. Dios nunca trató con los gentiles. Él nunca había aparecido a un pueblo, para darle sus leyes. Israel escuchó la voz de Dios y recibió sus leyes. Eso para gobernar sus vidas. Tenían la entrega de la ley. Y después el servicio de Dios. El servicio sacerdotal en el tabernáculo era el privilegio del Señor, dado a Israel para estar en la presencia, el sumo sacerdote, entrando mismo en la presencia de Dios una vez al año. Tenían ahí eso que nadie más lo tenía. ¿Qué bendiciones tenían? Los padres, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob formaron el fundamento de la nación.
Y después él menciona el Mesías. Cristo era judío, de la tribu de Judá, nacido según la ley. Note en el versículo 5 que dice que es bendito por los siglos. Dios bendito por los siglos, por siempre. Nunca ninguna otra nación tuvo estas maravillosas bendiciones. Sin embargo, Israel las tomaron por hecho. No se dieron tan bendecidos que ellos eran. Y al final, no apreciándolas y finalmente rechazó la justicia de Dios en el Señor Jesucristo. Ahora, el cristiano hoy, nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, también pertenecemos a este pueblo elegido de Dios. Somos parte de esta nación. Tiene bendiciones similares para disfrutar. Adopción, según Efesios 1:5. Gloria, según Efesios 1:6-7 y 7. El nuevo pacto en la sangre de Cristo explicado en Hebreos 9 y 10. La ley escrita en el corazón, como nos habla en 2 Corintios 3 y Hebreos. Servicio sacerdotal por medio de Cristo. Tenemos a Abraham como el padre de los creyentes, según Gálatas 3:7. Todo porque tenemos a Cristo. Porque hemos recibido al Señor Jesucristo, tenemos esto y llegamos a ser parte de este pueblo elegido de Dios. Ahora, nosotros vemos en estos versículos 6-13 la base de la elección. La elección. Este capítulo puede ser un capítulo difícil porque se han formado unas creencias, unas enseñanzas que han fomentado en los últimos años, muchos años, no es nada nuevo, pero creo una controversia y le voy a meterse con su mente un poco, voy a jugar con su mente porque en nuestra mente finito es difícil a veces nosotros realmente captar y entender de la perspectiva de Dios. Tenemos que entender y recordar, Dios es soberano. Dios es soberano. Tal vez en algún momento en su vida, con sus hijos, ha dicho que le haga algo. Y los hijos, los niños han dicho, ¿pero por qué? Quiero saber por qué. Y han respondido, no tengo que explicarte, solo tienes que obedecer. ¿No ha pasado eso? Sí. Estaba ejerciendo su soberanía. No tenía que dar explicación. Solo tenía que ordenar. Dios es soberano. Somos su creación. Dios puede hacer lo que quiere con su creación. Y vamos a ver un poco más acerca de eso en este capítulo, en esta mañana. La base. En la elección, Dios ejerce su voluntad soberana para llevar a cabo su plan perfecto. Tenemos que recordar del atributo de Dios de omnisciencia. Él conoce todo, Él sabe todo. Es muy posible que no podamos reconciliar la voluntad soberana de Dios con el libre albedrío del hombre. Tenemos una elección. Pero ese no es una prueba que no sean reconciliables, esos dos pensamientos. Son dos mitades correspondientes a la doctrina o a la salvación. La elección es el lado de Dios. Y el libre albedrío
es el lado de los hombres. Entonces nosotros miramos de un lado, Dios mira de otro lado. Dios mira de su soberanía, Dios mira de su omnisciencia, y nosotros estamos limitados en lo que nosotros podemos saber y ver. Ahora hay una perversión de esta doctrina de la elección, y esa conduce a la idea de la incapacidad o el fatalismo. Hay algunos que enseñan, no importa, porque Dios en el pasado ha mirado, porque Dios sabe de todos nosotros antes que nacimos. Y Él sabe lo que va a ser nuestra vida. Y algunos dicen que Dios hasta dice, este va a ser salvo, este no, este va al infierno, este va al cielo, este sí, este no, este sí, este no. Pero no es así. No es así. Algunos piensan, yo escuché de un pastor, ni hablaba a sus hijos acerca de Jesucristo, diciendo, ellos van a ser salvos si Dios hace, y Dios lo va a hacer que ellos lleguen a conocer a Cristo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos manda que vayamos a todo el mundo con el Evangelio. Amen. Que compartimos el Evangelio con todos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, todo aquel. Entonces no es que está limitado, porque el hombre tiene el libre elección, albedrío de escoger a Dios o rechazar a Dios. Dios sabe quiénes son. Nosotros no. Y nosotros necesitamos entender, cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador y hacemos esa elección, entonces llegamos a ser parte de este elegido de Dios, este pueblo elegido. Y formamos ese pueblo. La elección es del hombre. Dios sabe. Tenga en cuenta que la elección hablada aquí en Romanos 9, 10 y 11 es nacional y no individual. Estamos hablando de la elección de Israel como nación. Aunque esto comenzó con un hombre y vamos a hablar de eso. Aplicar todas estas verdades en estos capítulos a la salvación o su seguridad de creyente individual es perder su mensaje que tiene aquí en estos capítulos. Pablo señala cuidadosamente que está hablando a los judíos y gentiles como pueblos, no como pecadores individuos. Él habla de Abraham aquí. Él fue escogido como el padre de la nación hebrea. Pero Pablo afirma que no todos los israelitas son verdaderos hijos de Israel. Él habla de eso en capítulo 2, en los versículos 25 a 29. Abraham tuvo muchos hijos, pero solo un hijo escogido, que era el hijo de la promesa por la fe. Eso fue Isaac. Él era el hijo de la promesa por la fe. Mientras que Ismael era un hijo de la carne por medio de las obras. Que Abraham tomó en sus propias manos ese deseo de tener un hijo. La verdadera simiente de Abraham son los creyentes. Los que han llegado a conocer al Señor Jesucristo. Los que por fe se entregaba al Señor. No solo todos los que tienen sangre judía en sus venas. Después es Jacob. Dios pasó por alto a Esaú. Escogió a Jacob. Esta elección se hizo incluso antes que nacieran los niños. ¿Por qué? Mostrar que el propósito de Dios en elegir a su nación se cumpliera. Y Saúl tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Entonces,
El propósito de Dios no depende de las decisiones del hombre según su propia voluntad. Dios tiene su plan y lo va a hacer. Hay una discusión entre Jesús y los líderes judíos en Juan capítulo 8, los versículos 33, porque los judíos siempre decían a Jesús, nosotros somos de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es nuestro padre. Y Jesús les decía en ese capítulo, pero yo soy antes de Abraham. Ellos no les gustaron eso. Dice que ellos levantaron piedras para apedrearlo. Y él les explicaba. Y los judíos rehusaban creerlo, aceptarlo. No todos los que habían nacido en el pueblo hebreo eran realmente seguidores de Dios. Muchas veces hoy en día pensamos, mis padres eran cristianos, yo soy cristiano. Pero por lo que nacimos, por lo que somos, no hace que seamos cristianos. Porque nacimos en una nación cristiana no nos hace cristianos. Es nuestra fe personal, nuestra relación personal con el Señor, es lo que nosotros encontramos que seamos hijos de Dios. Entonces llegamos a otra parte de este capítulo 9, los versículos 14 hacia versículo 33. Y entonces cuando miramos esta elección nacional de Israel, esto nos plantea varias preguntas cruciales que Pablo lo va a enfrentar aquí en estos versículos. El primero se encuentra en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. La elección no tiene nada que ver con la justicia, sino con la gracia libre de Dios. Dios es injusto si elige uno y deja otro. Si Dios hubiera dicho, este va a ser salvo y esta persona no, entonces sí sería injusto Dios. Pero así no es. Dios, como vemos aquí, Pablo responde con una parábola. Él habla acerca del alfarero, posiblemente tomado de Jeremías 18, 1 al 6. Dios es el alfarero. El alfarero se siente en la rueda y comienza a formar. Y si el alfarero no le gusta lo que está formando, lo aplasta y comienza de nuevo. Es su derecho, ¿no? Él es soberano sobre lo que está haciendo, es su arte, es su obra. Y así es Dios en su soberanía. Algunos son vasos de ira que Dios soporta pacientemente hasta su tiempo de destrucción. Eso es lo que dijo en Génesis capítulo 15, versículo 16. Déjame leerlo rápidamente. Está hablando a Moisés. En Génesis capítulo 15, versículo 16. Él decía, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldición del amorreo hasta ahora, hasta aquí. Entonces todavía falta. Pero a ese camino iba. Entonces, nosotros vemos, otros son vasos de misericordia que se revelan su gloria.
Luego nos vemos como Dios cita aquí a Oseas. No, primeramente vamos por arriba. Vamos a mirar los versículos 19 al 22. Hablando de nadie puede, porque Dios culpa a alguien si nadie puede resistir su voluntad. Versículo 19 dice, pero ¿qué dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios, soberano, formando cada uno. Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer otros notorio su poder, soportó con mucha paciencia, versículo 22, los vasos de ira preparados para destrucción, porque han hecho una elección de seguir dioses ajenos, la idolatría que había entre aquellos pueblos alrededor de Israel. Pero Dios quiso mostrar que Dios iba a llamar a un pueblo de entre los gentiles. Versículo 24 dice, a lo cual también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora él está hablando, Pablo dice a nosotros, hablando de los cristianos, a los cristianos en Roma, a él mismo refiriéndose, y que los llamó de los judíos, porque ahora en Cristo nosotros somos llamados todos en la misma forma. No hay diferencia. Dice versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Un pueblo de entre los gentiles, un pueblo que sería llamado hijos del Dios viviente. Estos son los salvos. Esto es lo que Pablo se refiere en 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Cuando él habla de un pueblo escogido. Ahí dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora hemos llegado a ser parte de este pueblo. Estos son los salvos. También él cita aquí a Isaías. Entonces él también en versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces él habla de que ahora, en este tiempo, que se ha abierto la posibilidad de que los gentiles también entren en eso de ser los escogidos, de ser el pueblo de Dios, a través del Señor Jesucristo. En este tiempo se ha hecho un cambio. Esa es una gran transición que Pablo está hablando ahora. De lo que era en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había dado en los ritos de que hacían en el templo, siempre apuntando hacia el momento que el Señor Jesucristo vendría y cumpliría todo eso. Y ahora
es el Señor Jesucristo, fe en Él. Siempre fue en Él, en lo que vendría, fe en lo que Dios había dado a Israel, apuntando hacia el día que el Señor Jesucristo vendría. Y fue rechazado por el pueblo de Israel. Y ahora el Evangelio fue a nosotros. Y ese remanente de que habla son ahora aquellos judíos que reciben al Señor Jesucristo como Salvador. Yo recuerdo, porque mismo Pablo dice, Pablo, ¿qué hacía? La primera cosa que él hacía cuando entraba en un pueblo para llevar el Evangelio, ¿a dónde iba? A la sinagoga, a los judíos. Pablo mismo dijo en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vemos al amor que Pablo mismo habla en este capítulo que tenía para el judío, el pueblo hebreo. Tenía un pastor en el oeste de Texas, un pueblito, Denver City, que era uno de los viejos pastores. Era un hombre de los campos petroleros, son hombres rudos, son hombres realmente. Y él se levantaba a las 5 de la mañana, iba al restaurante y tomaba café con aquellos hombres antes de ir a trabajar, testificándoles. Su hijo era misionero en México. El nieto de él es pastor ahora en California, que era misionero en México también, que lo había invitado para el fundamentalismo en 2013 y no vino. Se llamaba Mo Garner, el pastor. Y él me decía, estaba en su conferencia misionera, me decía, ¿sabe que el Señor me comenzó a bendecir mi ministerio cuando comencé a apoyar misiones a los judíos? Y dice, el primer dinero que sale de la iglesia para misiones va a las misiones que van a los judíos con el Evangelio. Y él citaba ese versículo. Y dice, al judío primero. Y él enfatizaba esa necesidad de llevar el Evangelio a los judíos. Tenemos aquí las hermanas Gagini que ministran con los judíos aquí en Montevideo, que misma ellas son judías y tienen amor para llegar. Y he tenido el privilegio de predicar en su reunión que tienen el primer sábado de cada mes en su casa, tratando de alcanzar a los judíos con el Evangelio. Estas palabras, el propósito de Dios en la elección hace posible que tanto judíos como gentiles sean salvos por gracia. Gracia es el favor de Dios no merecida. Ni los judíos ni los gentiles podían ser salvos de otra manera que no fuera por la gracia de Dios. La nación de Israel comenzó con un hombre, Abraham. ¿Por qué fue elegido Abraham? Porque él tenía una relación con el Señor, porque él obedecía al Señor y comenzó con él y le dio a él la promesa de hacer una gran nación. Esa nación con el propósito de honrar y glorificar a Dios. Y ni los judíos ni los gentiles podrían ser salvos de otra manera que no fuera por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué diremos acerca de los gentiles? Vamos a leer los versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba
tras una ley de justicia, no la alcanzó. Aquí hay algo extraño, una paradoja en la historia. Los judíos trataron de ser justos y fueron rechazados. Los gentiles que no tenían los privilegios que tienen los judíos fueron recibidos. La razón es porque los judíos trataron de alcanzar la justicia por las obras. Porque querían hacer la ley, tomaron los 10 mandamientos y habían formado toda una cantidad de reglas. ¿Se recuerda del hombre que Jesús sanó y se levantó el lecho y lo dijo que anda? Y lo encontraron llevando y dijeron, no puede hacer eso en el sábado, no puede hacer eso en el día del Señor, eso es ilícito. Pero Jesús lo había mandado a hacerlo. Dice, pero aquel me dijo hacerlo. ¿Quién es aquel? Y después lo encontraron, porque él no sabía ni quién era Jesús. Pero después lo encontraron en el templo y el hombre decía, es él que me dijo llevar el lecho. Conocemos a él, Jesús. Entonces nosotros vemos que habían recibido la razón, porque ellos habían tratado de hacer la cosa. Pero nosotros necesitamos recordar que la misericordia que llega a nosotros es por la gracia de Dios. Los judíos tropezaron con un Mesías crucificado. Ellos querían un Mesías que condujera a la nación a la libertad política y a la gloria, lo que había tenido bajo David y Salomón. No podría creer en un Cristo crucificado, sufrido, lo que Cristo había hecho, y tropezaron por eso. Versículos 32 y 33 dicen, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Eso fue Cristo crucificado, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. El propósito de Pablo en este capítulo es explicar la posición de Israel en el plan de Dios. Israel no ha dejado de ser el pueblo elegido, escogido por Dios, sino porque ellos rechazó al Señor Jesucristo en aquel momento. El Evangelio se abrió para todos los demás, para nosotros. Israel era una nación elegida, con privilegio que ninguna otra nación tenía. Sin embargo, fracasó miserablemente en seguir el programa de bendición de Dios, que fue Jesucristo. Todo este capítulo está exaltando la gracia soberana de Dios sin minimizar la responsabilidad del hombre y mujer de tomar decisiones correctas. Tenemos que tomar y aceptar al Señor Jesucristo, poner nuestra fe en Él. ¿Cuántos hoy en día están tratando de hacer lo mismo que los judíos? Cumpliendo con algo, pensando de cumplir algo que dice una iglesia, una institución o algo, pensando que si hago eso, estoy bien.
cuando no tenemos y no podemos hacer nada. Si recibimos lo que merecemos, todos iríamos al infierno, sino por la gracia, la misericordia de Dios. Porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar por nosotros. Por eso lo aceptamos lo que Él hizo por fe para nosotros. La palabra de Dios va a prevalecer. No importa la desobediencia humana, no importa pero los pecadores desobedientes perderán la bendición de ser parte. Porque todo lo que ha prometido Dios a Israel llega a nosotros de compartir eso con ellos. Qué bendición, ¿no? Podemos volver y estudiar todo lo que prometió Dios a Israel en los pactos y decir que también esto va a aplicar a mí. Y en algún momento que lo vamos a ver en el capítulo 12, Dios va a volver a tratar con Israel. De eso habla el tiempo de la tribulación, cuando Israel se va a dar cuenta como nación de que Cristo sí era el Mesías. Y van a volver. Pero por ahora, no. Porque se han caído por la piedra de tropiezo. Ninguna mente humana puede comprender o explicar la sabiduría de Dios. Es difícil cuando pensamos en eso del plan de Dios, como Él lo hace y como nos da la elección. Sí, Dios no me obliga a tomar una decisión. Me da el libre albedrío. La elección es mía. Pero Él sabe. Él sabía antes que yo naciera de que un muchacho de 13 años iba a aceptar al Señor Jesucristo. Él sabía de las cosas que iba a pasar, cómo me iba a mudar al otro lado de la ciudad, cómo iba a venir uno a mi casa, invitarme, cómo yo iba a llegar a la iglesia. Él sabía todo eso. Pero la elección era mía. Tenía que tomar todas estas circunstancias en mi vida que me llegó a recibir al Señor Jesucristo. Él sabe todo eso. No puedo limitar a Dios en eso. Es difícil entender, comprender. Un día sí vamos a entender mejor todo eso. Pero por ahora, como decimos a los niños, hay que aceptarlo. Es mi palabra. Es la palabra de Dios. Y lo aceptamos. En esta mañana tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Tenés esta relación personal con el Señor Jesucristo? ¿Podés decir en tu corazón que si yo me muero hoy, estaré en la presencia de Dios porque he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal? Mi fe está totalmente en el Señor para salvarme. ¿Tenés esa paz en su corazón? Eso es lo que deseamos para cada uno de ustedes en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere para ustedes. Para eso vino Cristo y murió en la cruz, para darnos esa tranquilidad, esa paz de conocer dónde pasaremos la eternidad con Él, siendo parte del pueblo escogido, del pueblo separado para Él, de servirle, de seguirle. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios esperaba formar Israel a un país que lo iba a traerle honra y gloria. Y nosotros vemos cómo fue un fracaso.
Nosotros vemos hoy en día que Dios ha dejado la iglesia para llevar adelante el Evangelio. Hoy es la iglesia que representa al Señor en el mundo. Ya no hay templo donde está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios reside en cada uno de nosotros en la forma del Espíritu Santo cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador. Nosotros somos para representar al Señor y llevar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad como pueblo escogido. Estás en parte, formando parte de eso. Aquí estamos, deseando que puede estar con nosotros en nuestro avance hacia el mundo, llevando el Evangelio. ¿Sí?